Comisión de Economías Regionales. Hay que decir también que hay un proyecto de ley que presentó Coninagro, un proyecto de ley de economías regionales que plantea algunos puntos, sobre todo para facilitar el acceso a financiamiento para las distintas economías regionales, partes de la cadena, también para mejorar la conectividad, la infraestructura y también para reducir la presión fiscal que existe hoy en día y que complica también el desarrollo, la competitividad de las distintas economías regionales que hay en el país. La senadora Flores. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. La verdad que un placer compartir esta mañana con ustedes. Esto va a delatar un poco mi edad, pero les comento que vine de gira en el año 91 a Mendoza y quedé enamorada de su provincia. Me parece una provincia hermosa, pujante, que es un ejemplo en muchas cosas y sobre todo de la gente. Quizás el tema histórico también, la gesta de la independencia, lo que hizo Mendoza, también en un correlato lo que hizo mi provincia, la provincia de Salta. Me siento muy a gusto en su provincia, así que muchísimas gracias a Carlos y a Coninagro por la invitación y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su presencia. La verdad que, en primer lugar, felicitarlos por la iniciativa. Me parece que esta articulación entre lo público y lo privado es clave y es sumamente importante. Y el tener un elemento serio y fiable que nos permita hacer políticas públicas acorde a la realidad que se está viviendo, me parece que es un aporte muy importante que desde el sector político, desde el sector público, tenemos que tener en cuenta. Sobre todo en un momento que estamos viviendo sumamente complejo para la competitividad, y no les voy a hablar a ustedes que muchos son productores y lo saben por el día a día. Me llamaba la atención incluso en este sentido un artículo del diario El País de España que decían que en nuestro país cada $5 que ingresan, 4 van al mercado financiero y solamente 1 al mercado productivo. Cuando se analiza la situación de Argentina, hay 2 economistas que van a hablar después, que son diputados nacionales y además conocidos economistas, no me voy a meter en su área, sino que voy a hablar desde la experiencia y de lo que a mí me duele. Fíjense que nuestro país está también en el ranking entre los primeros en lo que respecta a la presión tributaria. Y todos sabemos cómo la presión tributaria a la hora de hablar de competitividad verdaderamente influye. En las dificultades en el acceso al financiamiento, con las tasas de interés tan altas, es muy, pero muy difícil llegar al financiamiento. Y esto que yo estoy expresando acá no tiene que ver con una postura, dice, crítica, oposición o qué sé yo, y no lo digo desde ese punto de vista. Porque en el Senado, a pesar de quizás sí estar en el ámbito de la oposición, hemos dado todos los instrumentos que el señor presidente ha necesitado para la administración del país. Con el gobernador Urtubey creemos que no hay que poner palos en la rueda, como suele decirse, o apostar a la desgracia ajena, porque en definitiva, si apostamos a la desgracia ajena, que al gobierno le vaya mal, perdemos en definitiva todos los argentinos. Entonces lo hablo no desde la crítica de la oposición, sino desde el profundo dolor, pero también de la esperanza. Yo creo que así como nuestro país es uno de los países que mayor carga impositiva tiene, mayor índice de inflación tiene, también está entre los 10 países más grandes del mundo. Está también entre los países más ricos y con mayores potencialidades en los recursos económicos. Entonces creo que nuestra asignatura pendiente en este sentido es el tema del federalismo. ¿Y por qué voy a decir esto? Vengo de una provincia, la provincia del norte, está a 1.500 kilómetros del puerto. ¿Saben lo que les cuesta en flete nada más a nuestros productores llegar al puerto? Hay un estudio sumamente interesante de la Bolsa de Cereales de Rosario que indica que a un productor salteño llevar su producción al puerto le sale $65 por tonelada. Llevarlo al puerto de Shanghái, que son 20.000 kilómetros, no 1.300 kilómetros, sale $39 por tonelada. Evidentemente, no podemos hablar de competitividad si existen esas diferencias o esas asimetrías enormes. Carlos recién hablaba de un tema que a mí me parece clave, la cuestión de la educación. Vamos a los números de la educación. Hay un estudio sumamente interesante que indica en las poblaciones mayores de 25 años quienes tienen título universitario. En el caso de mi provincia es el 11,6%. El promedio nacional es de 16%.
En la capital federal es más del 30%. Entonces es muy difícil también hablar de competitividad cuando uno de los elementos fundamentales, porque la competitividad se integra obviamente de diferentes factores y uno de ellos es la educación, cuando depende si uno nace en Mendoza, en Salta, en Santiago del Estero, en Formosa o en la capital federal va a tener acceso a una mejor educación. Las pruebas PISA del año 2012 o las Aprender indican que en matemáticas, por ejemplo, la diferencia de un jovencito nacido en una localidad del noroeste, no pongamos provincias para no generar dolores, es 2 años inferior a un jovencito que se educa en la capital federal. Vamos a la comisión, no solamente es de economías regionales, sino también es de pymes, y nos gusta trabajar muchísimo con los distintos sectores, con Coninagro, con CAME, con otros sectores también, y el sector del Observatorio de Pymes nos pasó un cuadro que es elocuente. La próxima vez os lo voy a dejar como insumo de trabajo para mostrarlo, que es la densidad de las empresas en atención a la situación de pobreza de la gente y de las carencias de infraestructura. ¿Sabe qué indica eso? Que en mi provincia, por ejemplo, cada 1000 habitantes hay 8 empresas. El promedio nacional es de 16. En la capital federal hay 40 empresas. Y traje los números de Mendoza también para contarles. En el caso de Mendoza son 20 empresas el promedio cada 1000 habitantes. El promedio nacional es del 16%, así que a nosotros nos va mal, estamos muy por abajo del promedio, ustedes están por arriba del promedio, pero no se acercan a la capital federal, que son 40% o 40 empresas en promedio cada 1000 habitantes. El 72% de las pymes está concentrada en la capital federal, en Buenos Aires, en Santa Fe y en Córdoba. Yo con esto no quiero desgarrarme las vestiduras y volver a la pelea vieja que tanto nos divide a los argentinos, y siempre encontramos cosas que nos dividen, ¿no? La última por ahí fue de celestes y verdes, pero siempre encontramos cosas que nos dividen y muy pocas veces encontramos objetivos por los cuales pelear en conjunto. Y no quiero volver a la vieja dicotomía entre unitarios y federales, el interior versus capital. Pero hay una cosa que tenemos que tener en claro. Nuestro país es un país riquísimo, de potencialidades tremendas, pero no podemos tratar a todos como si fueran lo mismo. Una misma política para la capital federal y la misma política para Salta o para Mendoza es una injusticia, porque las realidades son distintas. Recién Carlos hablaba de cómo hacemos para atraer inversores a Mendoza, y yo le pregunto exactamente lo mismo: ¿cómo hago para atraer inversiones a mi región o a Salta? Si a la hora de la carga tributaria es la misma, ¿por qué el inversor va a venir a Mendoza o va a ir a Salta cuando puede quedarse cerquita nomás del puerto, donde los fletes son más baratos, donde los rindes son mejores? ¿Por qué va a ir a producir a Salta, a 1500 kilómetros del puerto? ¿O por qué va a ir a producir a Mendoza si no generamos incentivos? Ese creo que es nuestro desafío. Yo con esto no quiero bajar los brazos y decir está mal la macroeconomía, no podemos hacer nada, qué mal los índices de competitividad. Tenemos un país con potencialidades tremendas. Tenemos gente fantástica, y en este sentido, no por mujer, pero les cuento que las mujeres, en lo que respecta a su preparación, ya les llevan casi 2 años de ventaja a los hombres. Cuando se ven los índices de preparación, resulta que son muchas más las mujeres universitarias que los hombres. Creo que tenemos muchas potencialidades, creo que tenemos muchas posibilidades. El desafío es no hacernos trampa al solitario, es mirar la realidad que tenemos y decir cómo salimos adelante. Desde mi punto de vista, la mejor manera de salir adelante es a través de políticas diferenciadas que entiendan que aunque el país es uno solo, sus regiones son distintas y necesitan diferentes políticas comunes. Muchas gracias.